Bueno, mis hijos, otro encuentro más. No he tenido de verdad muchos elementos favorables para poder de alguna manera responderle de la manera como ustedes quieren. He tenido elementos cercenadores del entorno, como si de internet, entre otras cosas, pues eh, factores ajenos a mi voluntad, pues, ¿no? Y a mis deseos me han retrasado un poco, pero ya estamos montados pues sobre la recta final. Y espero que con este y otro que me falta, que es el ejemplo de más o menos cómo deben de hacerlo, para que ustedes tengan una guía y me envíen de verdad sus trabajos de la mejor manera posible, de tal manera que siempre he querido evitar tráeme, llévame, tráeme, llévame, tráeme, llévame, ir arreglando eso poco a poco. Para aquellos que están desesperados, que envían mensajes, no, profe, no, todo tiene su tiempo y este es el momento de la verdad. Muy bien, en, 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 en el video pasado y en vista de lo que habíamos visto en su ensayo y en sus trabajos, habíamos sugerido de alguna manera una estructura del marco teórico. ¿Ya? Habíamos dicho que este marco teórico de alguna manera permite que evita cometer errores, corrige algunos errores que nosotros tengamos, nos amplía pues esa descripción del problema. Aquí desarrollamos pues todos esos contenidos un poco más a profundidad. Habíamos dicho también que en esa estructura del marco teórico estaba estructurado por antecedentes, bases teóricas, bases legales y esa definición de términos básicos. Lo clave aquí era que en los antecedentes, fíjense, nos piden internacionales y nacionales. Algunos autores piden 5, otros autores dicen que son 3 y 3. Hay algunos países latinoamericanos, ¿no? Como Perú, eh, Ecuador, que creo que Perú más que todo te pide también locales, es decir, internacionales, nacionales y locales. Yo asumo que los locales es de la ciudad donde estoy, de la universidad donde estoy. Les recuerdo también que deberíamos, para redactarlo, la bibliografía señala autor, año, título de la investigación y el lugar, inclusive título de magíster en tal cosa, en universidad tal, objetivo general, metodología, sus resultados y sus conclusiones. Ojo con esto, ninguno hablaba de la pertinencia, es decir, cómo este trabajo es pertinente al mío, en qué me va a apoyar. Yo les decía que uno de aquí toma inclusive el modelo de instrumento, el modelo de escala, uno puede tomar desde el antecedente lo que uno necesite. Señalan además pues que obviamente el marco teórico te va a permitir después discutir los resultados con toda esta teoría. ¿Cómo tú vas a discutir los resultados? Contrastándolo con esta teoría que está acá. Muy bien, entonces la pertinencia con nuestro trabajo siempre es importante, como les dije, esté relacionado con nuestro problema objeto de estudio. En cuanto a las bases teóricas, hay un sustento teórico. Si yo estoy trabajando con aprendizaje, yo tengo conductismo, tengo constructivismo, tengo cognitivismo, tengo aprendizaje social, en términos de STI tengo el conectivismo, tengo aprendizaje significativo, Auswell, tengo ese, toda una gama, tengo a Piaget, Vygotsky, entonces yo asumo un sustento teórico en función de mis variables, de toda mi problemática, ese sustento teórico. En algunos trabajos lo llaman marco conceptual, porque, perdón, en algunos trabajos no, lo llaman, este sustento teórico lo llaman base teórica, y cuando viene o como un apartado que es la definición de las variables, sus estudios, las dimensiones que la conforman, por supuesto, todo esto parafraseado, las llaman bases conceptuales. Entonces uno lo llaman la base teórica porque hablan de la teoría y cuando hablan de la definición de las variables, tú sabes, de todo ese contexto teórico donde están inmersas las variables, lo llaman bases conceptuales. Por supuesto, vienen las bases legales, que obviamente la Constitución, vivimos en un Estado de Derecho, entonces la Constitución de la República Bolivariana, si estamos en educación vendrá la ley de educación, si vamos a hablar sobre evaluación vendrá el reglamento de evaluación, etcétera. Es decir, ese marco legal que sustente a las variables.
Aquí no solamente se trata de colocar el artículo, uno puede colocar también un resumen de unos puntos suspensivos, un pedazo, un extracto de ese artículo, pero también tiene que explicarlo, parafrasearlo, bueno, como este artículo está relacionado con mi investigación. Y esta definición de términos básicos, porque nos habla de esos conceptos, los conceptos específicos, como lo ha asumido el investigador, ¿no? Como lo ha asumido la investigación para su trabajo. Quiero decirles, les recuerdo pues que en algunos libros, en algunos manuales, recomiendan en este capítulo 2 que también viene lo que son las hipótesis y el sistema de variables. El sistema de variables, les dije que bueno, si aquí estábamos desarrollando las variables de sus dimensiones, de pronto para ese momento ellos ven como lógica que aquí tiene que ir su sistema de variables explicado en este capítulo 2. Yo no vengo aquí a criticar ni decir quién es mejor, quién es, soy simplemente le estoy dando para que entiendan o para que comiencen a generar metacognición de lo que está ocurriendo en un trabajo de investigación. Muy bien, hecho este resumen, vamos a pasar a lo que nos interesa, que es el marco metodológico. Fíjense, yo estoy viendo el marco metodológico y leyendo. Yo noto de manera general, hay algunos que tomaron cosas en internet sin referencia, las tomaron directas, la pegaron, trataron de cuadrar, y veo sí que se refleja el manual de normas para elaboración y presentación y evaluación de trabajos especiales de grado de la Universidad Santa María. Veo también que, también por los libros que les pasé enlace, ¿no? Tienen allí a el doctor Fidia Gerardo Arias Odón, que por cierto ustedes ponen Fidia 2010 y no, el apellido es Arias. Fidia es el nombre, ¿ok? Fidia Gerardo. Igual ocurre con Tulio Ramírez, Tulio Alfonso Ramírez Cuica. Ese es el nombre de Tulio, ambos por supuesto estudiosos y gente muy respetada. También noto que tienen el libro de Feliberto Martín Pestana. Por cierto, mucha gente lo copia por ahí, lo pega con G, no sé dónde lo copiaron, y que Martín con G y es con S. Y bueno, y tienen también, si está Feliberto, pues por supuesto está Santa Paleya Stracuzzi. En el caso, yo le digo Paleya, si fuera en italiano debería ser Palela, ¿verdad? Pero bueno, y vamos. Y también, pues, muy pocos revisaron el manual Duppel, donde estamos dentro de esta universidad. Okay. Bueno, brevemente voy a, en esta, aquí se me están presentando, yo pude extraer estas dos estructuras que presentan ustedes, donde dice marco metodológico, estructura, tenemos nivel de la investigación, diseño de la investigación, población y muestra, técnica e instrumento de recolección de datos, técnica de procesamiento y análisis de datos y los procedimientos. Este es un esquema más o menos que usa Morle, Víctor, usa Tulio Ramírez, usa Aria, Fidia, se utiliza más o menos este esquema. Mientras que esto que veo que extraje de ustedes, tipo de investigación, diseño, nivel de investigación, población y muestra, técnica, instrumento de recolección, procesamiento, casi lo mismo. Este que está aquí es un esquema que lo plantea el manual de normas de la Universidad Santa María. No sé si estará actualizado o no. Quería hablar con Carmen Pereira a ver si había alguna actualización, pero ese es un clásico pues de la Santa María. En el caso de su universidad, en el capítulo 3, ellos también colocan el cronograma de actividades como un elemento más, el cronograma de cómo yo voy a ejecutar los tiempos y el trabajo. Muy bien. Fíjate que básicamente ustedes me están presentando a mí esas estructuras. Ahora bien, fíjense que mientras tiene nivel y diseño, este tiene tipo, diseño y nivel. Fíjense que son tres caras. Esto lo digo porque generalmente nosotros hacemos un pasticho metodológico cuando estamos describiendo la metodología, porque
creemos que en la variedad está el gusto, mientras más conceptos pongamos, hagamos. Pero fíjense, yo no sé si es en mi lógica, si yo estoy asumiendo un modelo metodológico y si yo estoy asumiendo un autor, bueno, yo también debo de asumir la posición, o sea, lo que plantea ese autor, por eso lo referencia de acuerdo con Arias, tal cosa, de acuerdo con Ramírez, según Stracuzzi y Filiberto, entre Stracuzzi, qué sé yo, Palela y Martin plantean tal cosa. Yo asumo un modelo de acuerdo al manual de la Santa María, 2000 tanto. Yo asumo un modelo y eso es lo que hago. Entonces, fíjense que no aparece aquí el cuadro de variables o el sistema de variables. En el caso de los que trabajan con, que muy poco lo reflejaron, el manual Upel, que se los recomendé, le recomendé que estudiaran las modalidades de investigación, que lo leyeran, les recomendé que leyeran la sección segunda del texto, donde define cada uno de ellos. Pero bien, pero fíjense que más o menos esta es la variación. Ahora muy bien, fíjense, el nivel de la investigación. El nivel de la investigación simplemente es el grado de, no sé, de profundidad, como que se aborda el objeto de estudio, es decir, es ese nivel. Si la investigación será exploratoria, será descriptiva, será explicativa, será correlacional, es decir, va ese nivel de profundidad donde vamos a estudiar ese fenómeno. Si el tema es poco conocido, será exploratorio, si se va conociendo descriptivo, si es descriptivo explicativo, otro llama analítico, porque se está haciendo análisis. Entonces todo va a depender de cómo ha sido conocido el problema. Por supuesto, si yo estoy haciendo un estudio relacionado en el contexto de COVID en Venezuela, estamos hablando de que me imagino de alguna manera deben ser exploratorios, pero vamos. Entonces ya dijimos que ese nivel de investigación se refiere a ese grado de profundidad. Con respecto a ese nivel, mire, yo recuerdo mi prima, mi apreciada prima Laura Lozada, ella me regaló un libro por un procesamiento de datos que yo le hice de Hurtado Barrera Jacqueline en 2012. El libro se llama Cómo formular objetivos de investigación, inclusive yo creo que se los bajé a ustedes en internet. A mí me gustaría también que el que quiera profundizar más leyera unos niveles que ella presenta de profundidad. No me acuerdo si es por la complejidad, pues. Y ella hablaba de 4 niveles: perceptual, comprensivo, me acuerdo, perceptual, aprensivo, comprensivo e integrativo, algo así, pero eran los elementos donde ella hablaba, que era una revisión, la hice hace mucho tiempo, pero tú sabes, aquí vamos, pues, tratando de hacer la tarea. Entonces, con respecto al nivel, el diseño de la investigación, eso es muy fácil. Ya saben que es el plan que asume el investigador, ¿verdad? Para el plan, la estrategia para resolver el problema planteado. Con respecto a la población y la muestra, bueno, ya ustedes como lo revisan en su material, la población la definen como conjunto finito o infinito de los sujetos a objeto de estudio. Es decir, la población es es aquel grupo, aquel conjunto de sujetos sobre el cual serán válidas las conclusiones. Siempre en el trabajo vamos a poner el diseño y el concepto. Bueno, si yo digo la población se refiere al conjunto a la que serán válidas las conclusiones. Esto será una población finita. Entonces la población, entonces uno coloca, según Pedro Pérez, 1980, o Fidia, o perdón, Arias, Ramírez. Entonces yo pongo la población objeto de estudio, estará conformada por los estudiantes del 6º grado. Siempre es bueno dar unas características de esa población proveniente de sitio tal, con características comunes, en edades comprendidas entre tanto. Entonces es bien bonito, didácticamente queda bien bonito cuando hace una explicación. Fíjense que este es el único capítulo que un proyecto se escribe a futuro. Entonces, fíjense, hablamos de que hay población finita y hay población infinita. La población finita es que yo tengo accesibilidad, que tengo
posibilidades de llegar. En la vida real son tres conceptos clave: universo, población y muestra. Mi población, si yo voy a trabajar con un sexto grado, mi población serán los alumnos del sexto grado A. Pero si yo voy a trabajar y en la escuela hay 3 sextos, mi población a objeto de estudio estará conformado por los estudiantes de todos esos grados. Entonces, por eso es que la población, siempre hay accesibilidad. Hay poblaciones finitas y hay poblaciones infinitas, ¿no? Que pueden ser contadas, otras que no se conocen, están censadas en estas poblaciones. Sí. Imagínense que usted le vayan a hacer un examen de sangre y le saquen todos los litros de sangre, ¿no? Que sacan ahí una muestra representativa que es de la lisa. Bueno, también debe con la homogeneidad. Pero lo importante es eso: población finita y población infinita. Ya dijimos que la población, sí, hay otros que llaman población objetivo, población por conveniencia. No, población por conveniencia no, eso no es verdad. Entonces, fíjense, además de esa población, si a veces no podemos trabajar con todos ellos y se trae la muestra no es más que un subconjunto representativo de esa población. Esa muestra, fundamentalmente hay de dos tipos, ¿no? Un muestreo probabilístico o al azar, donde todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, y hay un muestreo intencional. La clasificación, como siempre sabe, depende de algunos autores. Generalmente usted tiene el probabilístico, es decir, al azar. Se consigue como aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado por conglomerados. Entonces, dependiendo del autor. Y el no probabilístico, que generalmente se llama también, el no probabilístico, por supuesto, no es aleatorio, es intencional, y los sujetos, objetos de estudio, son escogidos de acuerdo al interés del investigador. Los probabilísticos, algunos que llaman por cuota, accidental, por conveniencia, por bola de nieve. Bola de nieve es bien interesante, sobre todo en la investigación cualitativa, porque en esa bola de nieve uno agarra con lo que ellos llaman un informante clave, ¿no? Recuerdo cuando Miguel Martínez, que en paz descanse, estuvo en el pedagógico. Bueno, cuando la informante es clave, recuerdo que decía personas que tenían conocimientos especiales, que tenían capacidad de información, que había que tener mucho cuidado al seleccionarlo, ¿no? Generalmente hecha selección era que, si mal no recuerdo, que representaran ese grupo, a esos sujetos. También recuerdo que una vez en Taylor y Vaughan leí de informantes claves y el portero, entre portero, ¿no? Bien interesante, ¿no? Se realiza sobre todo generalmente se utiliza para entrevistas a profundidad, esos conceptos cualitativos, etnográficos. Y bueno, bien interesante, hay libros, el que quiera profundizar sobre eso. Entonces ya hablamos de muestra finita, infinita. Bueno, fíjense, bien, hay una cosa bien interesante, ¿no? Algunos de ustedes me hicieron recordar a un libro, no me acuerdo si fue Miguel Fermín o David Viva, o fue uno de ellos, ¿no? Apreciados todos, mis maestros, como digo yo. Bueno, me regalaron una vez el Ari, Jacobo y Razavier, ¿no? Y ahí me acuerdo que estaba aprendiendo inglés, era Ari, Jacobo, eran 3, pues, y Razavier, donde ellos hablaban de seleccionar 10 y 20% en poblaciones finitas. Y otros por ello, ustedes creo que que me decían que Ramírez el 30%. Y quiero decirle algo: generalmente esos cálculos son para muestras finitas, pero para muestras grandes. En mi experiencia, si usted tiene una población de 100 sujetos y toma el 30%, es 30, es verdad, son 30, pero cuando usted cita en fórmula, cuando usted aplica la fórmula para el cálculo de la muestra en una población de 100, le da aproximadamente 80 sujetos.
también es algo interesante. Esas muestras son, esas fórmulas son para sacar muestras mínimas representativas. Indudablemente que mientras más sujetos que me pase por encima de la muestra representativa, mientras más me acerco a la población, por supuesto, los resultados serán mucho más confiables y válidos. Ahora vamos, ya vimos población y muestras, técnicas, instrumentos de recolección de datos. Los libros clásicos, ustedes lo demuestran, ya los citados autores, la técnica, un procedimiento para obtener datos o información. Hablamos de datos de información porque podemos estar hablando cuantitativo, datos, pero en documental, en bibliográfico, en cualitativo, estamos recogiendo nosotros lo que son información. Bueno, después ustedes verán lo que es categorización y lo hablaremos más adelante. Entonces, instrumentos de recolección de datos o de información. Entonces, la técnica, ya dijimos pues que es la forma de recogerlo, y el instrumento, Tamayo, todos ellos, Anderegg, Ramírez y todos ellos coinciden, bueno, es el recurso con que se utiliza para obtener, registrar información, almacenar información. Ahora bien, en cuanto a los instrumentos, y hablamos de lo que era la técnica y lo que era el instrumento. Las comúnmente utilizadas, encontramos entre las técnicas observación. Sobre la observación van a encontrar, por ejemplo, estructurada, no estructurada, observación participante, no participante, cada uno juega un papel. En los instrumentos que generalmente usted se lo puede elaborar, lista de cotejo, llaman diario de campo, video, yo digo el celular, porque ahora el celular graba, el celular toma fotografía. Aquí quiero recordar a mi apreciado otro maestro más, Arcángel Becerra, cuando tenía su bitácora. Excelente producción, hombre muy apreciado por mí. Entonces, fíjense que teníamos observación estructurada, no estructurada, participante, no participante. El otro instrumento es la encuesta, que algunos autores clasifican como oral, escrita, y por supuesto, el instrumento es un cuestionario. La otra más importante es la entrevista, que esa entrevista igual estructurada, no estructurada, hay otros que llaman entrevista semiestructurada, igualito, para uno se utiliza guión, se lleva en la estructura, uno puede llevar su guión de entrevista, es decir, como yo voy a hacer entrevista, esa relación cara a cara con el sujeto, aunque también se hablaba en los libros clásicos la entrevista telefónica, etcétera. Entonces, bien, en entrevista tenemos estructurada, no estructurada y semiestructurada. Bueno, en el trabajo cualitativo existe lo que llama también la entrevista a profundidad. Hay algunos autores que dicen que hay tres clases, una que es menos focalizada, informal, después la segunda que es una entrevista es focalizada y una que lleva con entrevista guía. Esa entrevista de verdad a profundidad, simplemente dije la Tyron y Bogan, son encuentros reiterados cara a cara entre la investigación y aquellos informantes clave que les expliqué anteriormente. Hay reuniones, ese encuentro, varios encuentros hasta agotar esos encuentros. Aquí, por supuesto, el investigador tiene que estar bien preparado para sobre la temática, para las perspectivas, esas comprensiones sobre vidas, experiencias, sucesos. Se hace, bueno, siguiendo su siguión de entrevista y debe estar preparado y por supuesto requiere varios encuentros cara a cara y tiene una serie de características que el investigador esté de acuerdo, que saben que lo van a grabar, que lo van a tener, etc. Bien, entonces, pero estos cuestionarios también van a encontrar por allí, ya saliendo la entrevista, que hay 4 escalas fundamentales, conocidas, ¿no? Aquí me acuerdo mucho de Miguel Fermín, que él hablaba, cuando discutíamos sobre escala Likert, él hablaba que clasificaba escalas de frecuencia, etcétera, dependiendo del concepto. Pero la literatura refleja 4 básicamente, que es la escala de Thurston, el escalograma de Goodman, está la escala de Osgood, diferencial semántico, y está la escala de Likert. Esta escala de Likert ha sido
tropicalizada, ¿no? Cuando digo tropicalizada es que la utilizan para muchas cosas, le ponen siempre, casi, nunca, nunca, completamente de acuerdo, desacuerdo. Entonces, importante, poco importante, muy importante, sin ninguna importancia. Y entonces la llaman escalas tipo Likert, son escalas de rango sumado. Esas escalas tipo Likert. En mi experiencia en la unidad de investigación y en el SASI, el Servicio de Apoyo Computarizado para la Investigación, el Pedagógico de Caracas, entendía por qué tipo Likert. Por ejemplo, cuando noté que cuando el problema estaba bien definido, cuando el instrumento estaba bien elaborado, generalmente el indeciso se perdía, sobre todo cuando se hacía trabajo piloto, ¿no? El trabajo piloto, en el momento de su cálculo de confiabilidad, ¿no? Y mi experiencia me dice que en el caso del país, ese indeciso no era significativo ni tenía una gran significancia en los análisis de ese tipo de escalas que es muy comúnmente utilizada. Muy bien, ustedes la mayoría está hablando de proyectos factibles y están planteando un cuestionario. Pero ese cuestionario va a pasar por dos procesos, va a pasar por la validez y la confiabilidad. En la vida real, la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Dijera Carlos Ruiz Bolívar, dice, realmente el rasgo que mide el rasgo que se presenta, el dominio que se presenta a medir, ¿no? Y eso recibe el nombre de validez. Básicamente, la hidrografía refleja en cualquiera de los libros que existen tres tipos básicos o más comunes, que es la validez de contenido, la validez de constructo y la validez predictiva. Algunos pusieron validez interna y eso tiene que ver un poco más con los diseños experimentales, cuasi experimentales y preexperimentales. Ahí recuerdo a Campbell y Stanley, pero en este caso, la validez de contenido. El que quiera saber más de instrumentos, le recomiendo el libro de Anastasi, La teoría de los test, también de Magnusson, también es un libro clásico bien chévere. Yo lo leí hace 1900, no me acuerdo, pero entonces lo que estoy aquí es recordando como si estuviera dando mi clase. Entonces, bien, en la vida real, la validez de contenido lo que trata de determinar es hasta dónde los ítems, los reactivos, las preguntas de un instrumento son representativos del universo, ¿verdad? De la propiedad de ese rasgo que se desea medir. Entonces, bueno, se supone que refiere al grado que el instrumento quiere medir. Entonces, generalmente la validez que hacemos nosotros en los trabajos es la validez de contenido mediante el juicio de expertos. Generalmente se utilizan 3 expertos, se elaboran instrumentos que le haré llegar, más o menos un modelo, esos expertos opinan, quita este ítem, a este, cambia este, pon este, elimina 2, pon 3, quita esto. Después uno llega y hace el instrumento final para ir a una prueba piloto. Esa prueba piloto consiste en la aplicación del instrumento una vez validado por expertos a un grupo de sujetos con las mismas características de la población objeto de estudio. La confiabilidad en la vida real es esa capacidad que tiene el instrumento de registrar, fíjense ustedes, los mismos resultados en repetidas ocasiones, con una misma muestra, ¿no? Y bajo las mismas condiciones. En otras palabras, es el grado en el cual su aplicación, ¿verdad?, repetida al mismo sujeto produce resultados iguales. Es por eso que ese instrumento es confiable. En la literatura existen varios procedimientos de confiabilidad, o medidas de estabilidad, métodos alternos. Usted escucha de TRT, pruebas paralelas, half and half, dos mitades, par, impar. Generalmente nosotros en el trabajo social, los más comunes, ¿verdad?, es lo que nosotros llamamos la confiabilidad por consistencia interna. Usamos el alfa de Cronbach, ¿no? No solamente alfa de Cronbach, ¿no? Q de Richardson 20, Q de Richardson 21, el corregido de Spearman Brown. Hay varios modelos, pero generalmente utilizamos nosotros
el alfa de Crovas, que es por consistencia interna y requiere de una sola aplicación. Por supuesto, si aplicamos confiabilidad, y en la, sí, la confiabilidad, ¿cuál es la interpretación? La confiabilidad es cómo esos ítems se correlacionan entre ellos. Si la correlación es alta positiva, bueno, eso nos va a generar un índice, porque en la vida real es eso. Si usted ve que hay ítems o preguntas o reactivos que tengan una correlación negativa, significa que ese es el ítem que hay que rehacer o es el ítem que hay que eliminar. Entonces, eso es lo que hace esa confiabilidad. Pues, ¿cómo están esos ítems correlacionados? De manera positiva entre ellos. En mi experiencia en el SASI, yo considero que un índice o un coeficiente de confiabilidad es por encima, un mínimo 0,80 por ahí, 0,80, 0,81. Uno lo interpreta más o menos como que esa confiabilidad lo interpreta como más o menos el instrumento, el 80%, pues, entendiendo eso como una correlación. Entonces aquí vimos técnicas, instrumentos de recolección de datos, hablamos de la observación, hablamos de la encuesta, hablamos de la entrevista, dijimos que ese instrumento va a tener una validez, hablamos de validez de contenido mediante juicio de experto, que es importante para nosotros, y hablamos de la confiabilidad. En este caso hablamos confiabilidad por consistencia interna, asumiéndola como una correlación de todos sus ítems positivamente. Y decíamos, bueno, una vez aplicamos la prueba piloto, y una vez que si esa confiabilidad era alta, entonces íbamos a nuestra, aplicar pues a nuestra población o a nuestra muestra, pues, objeto de estudio. Hay algo que quiero decirle, cuando yo trabajo con toda la población, el estudio es censal. A veces me cuesta entender por qué ponen población y muestra. Población, censal, muestra, muestra, censal. No, se trabaja con la población, por lo tanto no se procede al cálculo de la muestra, porque estamos haciendo estudios censales. Censal significa que estamos trabajando con toda la población, por lo tanto no se procede al cálculo de la muestra. Por lo último, tenemos la técnica de procesamiento y análisis de datos, ¿no? Claro, si yo recojo los datos, la información, yo tengo que procesarla. Generalmente se hacen análisis documentales, si la información es documental, bibliográfica, se hacen análisis documentales, análisis de contenido. Eso en otros, veremos lo cualitativo más adelante, el proceso de triangulación, categorización, en la triangulación para contrastar datos, pero aquí, en las técnicas estadísticas básicas, que creo que se las expliqué en el cuadro de operacionalización de variables, existen, y para los que vieron estadística, tenemos estadística descriptiva, tenemos estadística inferencial, tenemos estadística paramétrica y estadística no paramétrica. La mayoría de los casos dice, una vez que se explique el instrumento, los datos serán propuestos en cuadros, gráficos, etcétera. Ya en el cuadro de variables les dije, creo que les dije que si las variables son discretas, vamos a utilizar estadísticas descriptivas como la moda, la mediana, la distribución porcentual. Si los datos son continuos, aceptan decimales, utilizamos media y desviación estándar, que son medidas. Recuérdense que hay medidas de posición, como la mediana, la moda, ¿verdad? Tenemos los percentiles, también tenemos las medidas de dispersión, como la desviación estándar, eh, la desviación típica, entre otros. Y bueno, las técnicas básicas, las más comunes utilizadas, incluir paramétricas. Fíjense, por cada paramétrica hay una no paramétrica, tiene su homólogo no paramétrico. Nosotros tenemos lo que es la correlación de Pearson, tenemos la T-de-Student, cuando queremos comparar grupos. La T-de-Student se hace entre grupos independientes, diferencia de media y la correlación de Pearson entre las mismas variables y el mismo sujeto, aunque yo puedo hacer en un pretest post
también en la TD Student. Yo correlaciono, yo puedo tener la TD Student, puedo tener el One Way, el análisis de la varianza de una sola vía, un análisis multivariado. O sea, tenemos como no paramétrico, tenemos Spearman, McWhinney, Che cuadrado. Entonces, fíjense, ahí siempre tiene su homólogo. Son un poco está el ANOVA, hay otros más profundos como MANOVA, está la ANCOVA. Eso no necesariamente vamos a llegar allí, pero más adelante la explicación de eso. Entonces, bueno, eso. Y las técnicas, estadística descriptiva, estadística diferencial, hablamos de análisis documental, hablamos de análisis de contenido, etc. Y en cuanto a los procedimientos, son, ya ustedes lo dejan claro, o sea, esas etapas de cómo recogí los datos, hice el pichaje, recogí, hice el marco teórico, etc. Ahí fundamentalmente. En eso coincidimos. Entonces, fíjense que tipo, diseño, nivel. Ahora, ¿qué pasa con el manual? Fíjense, aquí tenemos tipo, este es el diseño de la Santa María, documental campo, proyecto factible especial, tipo, este es de Santa y Feliberto, no experimental, campo preexperimental y cuasi experimental, bibliografía. Aquí tenemos el diseño bibliográfico. Fíjense que hay diferencias entre algunos de ellos. Yo no estoy diciendo quién es mejor o es peor, ni quiero compararlo. Es que si yo asumo un modelo, este es el modelo que asume Arias, Ramírez y otros. Fíjense que ellos no hablan de tipo de investigación, solamente de tipo habla Strapuzzi y Filiberto, y creo que lo leí en un libro cuando ella era directora creo que hizo una guía con Gilda Couso, la doctora Couso también, otra gran amiga, y sacaron una guía, y se incluía eso, pues. Y por supuesto, este es el de Ramírez, documental, campo experimental, ellos no hablan de tipo. Entonces uno puede asumir el modelo de cada uno, no es que este esté bueno, esté malo. No es que este esté bueno, esté malo, esté bueno, no, sino que uno asume el modelo por un autor, este que está aquí, ¿no? Asume, ya sea Santa María, Santa, Palela, Arias, Ramírez, etc. Y uno asume un autor, pero asume un modelo. Ahora fíjense qué pasa con Emmanuel Luppel. Emmanuel Luppel no habla, y básicamente de nivel, tipo, diseño y nivel. Emmanuel Luppel habla de modalidad. De acuerdo a las modalidades, de general habla de modalidad de investigación de campo, investigación documental, proyecto factible y proyecto especial. Así que no habla a nivel de tiempo. Entonces a veces yo veo un Frankenstein metodológico en la modalidad según Luppel, el diseño según FIDIA, el otro según Área, el otro según Universidad de Santa María. Entonces se vuelve un pasticho. Y un pedazo de cada uno. Entonces, fíjate, tiene la modalidad de proyecto factible, pero de acuerdo a la Santa María es de tipo proyecto factible. ¿No? Entonces, coño, tú sabes para qué está pasando aquí, ¿no? Y así tú lo consigues. Entonces, ojo, esos recortes y pegas malos no funcionan. Entonces debemos de tratar de estar pendientes de eso. Entonces, Manuel Luppel, investigación de campo, investigación documental, proyecto factible y proyecto efectual. Ahora, pero fíjense algo interesante. El manual de Luppel, el proyecto factible, entonces lo define, dice, y el proyecto debe tener apoyo en una investigación, y aparece la palabra tipo, fíjense, tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. Bueno, habría que preguntarle aquí a los lingüísticos, ¿no? Si tipo es igual a modalidad o para no confundirlo, usar un tipo para no usar modalidad. Pero fíjense que ellos asumen modalidad y lo pueden leer en la sección, en las páginas que les recomendé. Ahora fíjense, según los objetivos de estudio propuestos, la investigación de campo puede ser de carácter exploratorio, descriptivo, interpretativo, explicativo, fíjense, de carácter. De pronto no estamos asumiendo que si ese carácter será nivel. ¿No? Entonces, por eso, pero uno tiene que trabajar con el lenguaje de ellos. Y devuelve a repetir más adelante. La investigación de campo puede ser, entre otros, de tipo experimental, cuasi experimental, etc. Entonces, fíjense que uno asume un modelo, yo me imagino, este estudio, un proyecto factible, no se asustará a una investigación de carácter exploratorio o de carácter descriptivo, pero fíjense que no me habla así clarito de, ¿verdad?, tipo, diseño y nivel. Entonces, nosotros estamos en la universidad pedagógica, estamos tratando de entrar en este contacto. Bueno, mis hijos, esta es una visión general de lo que es
de lo que lleva esos elementos del capítulo 3. Ojo, si asumimos el modelo UPEL, tenemos que ubicarnos en la investigación de campo, de proyectos factibles, y fíjate que no tendríamos que hablar del modelo UPEL. Recuerden que el modelo UPEL incluye, vamos a suponer que tenemos diseño, se ubica en la modalidad de proyectos factibles. Les voy a preparar algo que se los voy a enviar hoy mismo, pero también necesito, ¿verdad? Las variables. En UPEL, el cuadro de variables lo vamos a colocar en el capítulo 3. Entonces, fíjense que hay ciertas particularidades. Bueno, mis hijos, muchas bendiciones. Espero que revisen esto, comparen, hagan cualquier pregunta, pero revisen lo que tienen. Como siempre, pues muchas bendiciones para ustedes y recuerden siempre que juntos somos todos, solo somos nadie. Muchísimas gracias y cuídense.